Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. Esta semana es la firma del importante proyecto de renovación y ampliación del Hospital Horacio Duber. Chile no se termina de reponer de los terremotos y ahora se le suma una tragedia de un incendio que hasta el momento deja un saldo de 12 muertos y más de 10.000 habitantes evacuados. MEP realizó una manifestación delante de las oficinas de gobierno para vociferar su descontento contra el gobierno. Dos holandesas se encuentran perdidas en los cerros de Panamá después de hacer una expedición. Dos hombres realizan una desalmada broma en donde utilizan un indefenso gato para hacer su cometido. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Esta semana es una semana importante para el proyecto de ampliación y renovación del Hospital de Aruba Horacio Duber. Este miércoles se realizará formalmente la firma del contrato para la realización de este gran proyecto. El próximo miércoles 16 de abril se realizará la firma del contrato del importante proyecto para Aruba, el cual es la renovación y ampliación del Hospital Horacio Duber. El primer ministro Mike Eyman, junto a los ministros de Integración y de Salud, firmarán este contrato que tendrá una duración de 4 años y medio, el cual encierra la renovación de la parte existente del hospital y una ampliación para así tener un lugar más grande para recibir a más pacientes. En los últimos tiempos se ha visto que la falta de espacio ha sido un limitante para que la comunidad pueda ser atendida, pues seguramente con esta ampliación esa demanda será cubierta. De igual forma, este gran proyecto no solo será de beneficio para las instalaciones del hospital, sino también porque durante el tiempo en que será reconstruido y ampliado, se abrirán opciones de empleo para que muchas personas puedan aplicar. Al final del mes de mayo, los trabajos de construcción iniciarán, ya que aún hacen falta algunos materiales que están viniendo del exterior. Es decir, cuando se tengan todos los ingredientes, tanto de material como de mano de obra, se dará inicio a este importante proyecto que beneficiará a la comunidad en general. El infierno pasó por Valparaíso. Esto es lo que se exclama en Chile después que un enorme incendio que entre el sábado y el domingo devorara unas 2.000 viviendas provocó la muerte de al menos 12 personas en Chile y la evacuación de al menos otras 10.000 personas. Es una tremenda tragedia, tal vez el peor incendio de la historia de Valparaíso, indicó la presidenta de ese país, Michelle Bachelet, al llegar al puerto para coordinar las labores de auxilio. Después del terremoto que sacudió este país, recientemente ahora se le suma este voraz incendio que al parecer tardará 20 días para su extinción por completo. Toda nuestra solidaridad, las imágenes son impactantes, una tremenda tragedia, tal vez el peor incendio en la historia de Valparaíso y todos sabemos muy bien el impacto que esto está teniendo en la vida de tantos y por cierto en toda la ciudad. Sabemos hasta ahora del fallecimiento de 11 personas, ¿no? Ese es el número obtenido y confirmado hasta ahora, pero claro, sabemos que en el curso de las próximas horas esta cifra pudiera aumentar. Porque en este momento no hay viento, pero sabemos que uno de los pronósticos es que el viento pueda partir alrededor de las 12 del día, por lo tanto también está perfectamente identificados los lugares donde si es necesario se va a evacuar preventivamente. Los organismos de socorro de Boyacá, municipio colombiano, no han podido controlar el incendio que se presenta en la zona rural y bosconia del municipio de Nopsa. Las llamas han devorado más de 100 hectáreas de vegetación. Con 2 helicópteros de la Fuerza Aérea y por lo menos 500 personas entre policías, soldados, defensa civil y la comunidad luchan contra las llamas que ha devorado más de 100 hectáreas. Es muy escarpado el terreno y el acceso es muy difícil. Y por eso el apoyo aéreo es fundamental para nosotros. La fauna y flora que rodea las fuentes de agua en la vereda Santana, que surte de líquido a Nopsa y otros 5 municipios, ya fueron alcanzadas por las llamas. En este momento, en una coordinación con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la Dirección Departamental y la Corporación, como los cuerpos operativos, se está haciendo un sobrevuelo y descargas primarias para lograr el control del incendio que se presenta en el municipio de Nopsa. Según Adolfo León Zárate, secretario de Desarrollo de Nopsa, aseguró que el incendio fue provocado. Se dice que
algunas personas inescrupulosas estuvieron en el sector y ocasionaron el incendio. A los organismos de socorro se unieron 200 uniformados del Ejército y la Policía que coordinan las tareas para combatir día y noche el fuego. El viernes de la semana pasada se llevó a cabo una manifestación pacífica delante de las oficinas de gobierno, en donde la oposición y cerca de 500 manifestantes emitieron su voz por el descontento que ellos tienen de esta gobernación. La protesta fue atendida directamente por el primer ministro Mike Eyman, quien indicó que es importante conocer la voz del pueblo y cuáles son los cambios que ellos quieren ver. El viernes en horas de la tarde, la fracción de la oposición MEP llamó a sus seguidores a una manifestación llamada Grupo de 7, la cual transcurrió de una forma pacífica por el área de Oranjestad delante de las oficinas de gobierno. Allí los manifestantes vociferaron su descontento en contra del gobierno, pero también se pudo apreciar diferentes manifestantes con imágenes del líder político Betico Cruz y otros con pancartas que querían la legalización de la marihuana, algo que estaba fuera de contexto del verdadero fin de la manifestación. Presente en la manifestación estuvo el señor Andin Biker de PDR, quien atento escuchó las quejas de los participantes a la manifestación. Todos los miembros de la fracción de MEP estuvieron apoyando la protesta, la cual también fue atendida directamente por el ministro presidente Mike Eyman, quien indicó que es importante para ellos como gobierno escuchar cuáles son los descontentos que tiene la comunidad para así poderlos tratar. Después de cerca de 1 hora y 45 minutos, los participantes empezaron a ir y de esta forma terminó la manifestación. En la provincia de Chiriquí, en Panamá, continúa la búsqueda de las holandesas que desaparecieron hace 8 días en el Parque Nacional Volcán Barú. Familiares de estas excursionistas llegaron a Panamá y esperan hallar con vida a sus parientes. Hans Kromers, el padre de Chris Kromers, una de las 2 holandesas desaparecidas, tiene la esperanza de que ellas estén aún con vida. Las jóvenes que llevan 8 días desaparecidas ingresaron a Panamá por Costa Rica con la intención de conocer Bocas del Toro y la comunidad de Boquete. Nou ja, er is nog geen nieuws in de zoektocht. Dus kijk, het positieve punt in deze zoektocht is dat ze een spoor hebben van die meiden of dat ze de meiden gevonden hebben. Ja, zover is het nog niet, helaas. Nou ja, we zijn hier gekomen om ze weer mee terug te nemen naar Nederland en we hopen levend. En zolang we ze nog niet het bericht hebben dat ze niet meer leven, gaan we daarvan uit. Las operaciones de rastreo y búsqueda de las 2 holandesas se intensificaron este miércoles con unidades caninas del grupo K-Star, del SINAPROC y la incursión de las unidades Delta y de la Policía Nacional. Pudiera darse la posibilidad de que si han encontrado agua puedan todavía estar resistiendo. Y puede hacer que ahora con los perros que han traído algunas instituciones pueda darse con el lugar si es que están en ese sector. Terminamos de cubrir todos los senderos y no senderos del área tanto de Volcán como del área de Boquete. Ya no está llegando ninguna información como llegaba antes de que podían estar aquí y nosotros teníamos que descartar. Este miércoles, la búsqueda aérea fue prácticamente nula debido a los fuertes vientos y a la leve lluvia en la zona montañosa de Boquete. Trascendió que las acciones de rastreo con perros especiales se mantendrán por las próximas horas. La policía en Risaralda, en Colombia, quedó sorprendida al capturar a un delincuente que tenía casa por cárcel. No se explican cómo lograba evadir a las autoridades teniendo brazalete del IMPEC puesto en su pie. El hombre fue capturado en el momento en que trataba de huir luego de cometer un atraco en zona rural de Santa Rosa de Cabal. La policía, al verificar sus antecedentes, estableció que tenía detención domiciliaria. Había sido condenado por hurto agravado y calificado y tenía el beneficio de casa por cárcel con vigilancia electrónica. Según el comandante de la policía de Risaralda, la anciana, que se encuentra en estado de invalidez, se sorprendió al ver que llegaban las autoridades. Desconocía qué era el brazalete y, según esta mujer de 83 años, era una pulsera que le había regalado su nieto. La abuela, pues ya usted se imaginará la reacción de esta humilde señora que su nieto la deja cuidando un elemento de vigilancia electrónica. Las autoridades advirtieron que delincuentes que están con dispositivos del IMPEC están saliendo a cometer delitos. Engañan no solo a las personas de la tercera edad, sino también a los niños, a las niñas y a los adolescentes, y aquí estamos haciendo un trabajo muy importante de prevención con nuestra Policía de Prevención y Educación Ciudadana y nuestra Policía de Infancia y Adolescencia. El joven de 19 años, quien ahora enfrentará el cargo de fuga de presos, fue trasladado a la cárcel La 40 de Pereira.
La semana pasada estuvo circulando en las redes sociales un video donde se observaba a dos personas maltratando a un gato indefenso. Los dos sujetos fueron despedidos de la empresa donde laboraban y ahora el felino, que sufrió algunas heridas, está en manos de personas que seguramente le brindarán mucho cariño. En las imágenes se evidencia cómo este par de sujetos lastiman al felino sin consideración. Dale, Caer en una terraza le dio una segunda oportunidad. Sus lesiones son evidentes. Aunque es difícil de creer que una persona tenga el corazón de hacer esto, ese animalito sobrevivió al ataque. Les presentamos a Maximus, como fue bautizado por sus rescatistas, una asociación llamada Entiende mi silencio por ser un sobreviviente y aferrarse a la vida. Gracias a una niña que escucha caer al felino en su terraza, se logra salvar su vida. Las características donde la niña vio caer al gato, ella dijo que pensó que lo habían tirado de una terraza, realmente ella no vio de dónde vino el mismo día que se tomó el video. Maximus sufrió serias lesiones en su cara, cabeza y boca debido al impacto que le provocaron varias infecciones. Tiene una inflamación en su cabecita, en los ojos. Él tuvo 2 días cerrados los ojos. Aún tiene dolor en esta parte de acá. Se le está inyectando. Tiene inflamación. Perdió un colmillo, perdió los dientes de adelante y de este lado estaba sacando pus de la infección que tuvo, al ser lastimado. El ataque, según comentan quienes actualmente le dan un hogar temporal a Maximus mientras se recupera, fue en un sector del municipio de Chinautla. Nayeli es quien actualmente cuida a Maximus y vela porque su recuperación sea pronta. Él es súper dulce, nomás llega uno y empieza a miagar y pues la verdad no entiendo qué maldad puede haber en este país, ¿verdad? Para poderle hacer esto a un animalito que no le hace daño a nadie, ¿verdad? Con anterioridad, Azteca Guate ha dado a conocer las denuncias de organizaciones a favor de los animales del maltrato que sufren diariamente, la cual cada día incrementa la violencia hacia estos seres indefensos, violando el Código 490 de la Ley contra el Maltrato Animal y el Decreto 870, donde especifican que a cualquiera que maltrate o diera muerte a un animal obtendrá prisión. Alejandra Pais, Azteca Noticias. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino. Más adelante. Aruba una vez más recibe reconocimiento internacional. En esta oportunidad, un sitio web destacó a nuestra isla como destino número 1 para vacacionar. Una jauría de perros acaban con la vida de una menor de 1 año en Perú. Inceleir Aruba positivo con su nuevo destino, Miami.